Son muchas las personas que tanto en los medios de comunicación tradicionales, en la televisión, en la prensa, como en YouTube y en redes sociales están ya completamente seguras de que hemos tocado el suelo y que a pesar de lo que está pasando en el resto del mundo, nos dirigimos a una pronta recuperación. Además de analizar técnicamente los mercados y Bitcoin, ya sabéis que mi opinión personal es completamente la contraria y en el vídeo de hoy no solamente vamos a analizar técnicamente los mercados y las criptomonedas, sino que también voy a daros la clave del por qué aún nos podría quedar la peor parte. Y antes de pasar al análisis, deciros que a partir de ahora los sorteos que hacemos semanalmente en el canal serán mucho más sencillos de acceder para todos vosotros. Los únicos requisitos a partir de ahora van a ser estar registrados en Bybit, que actualmente es el exchange con más liquidez del mundo y el que utilizamos nosotros día a día para operar, y seguirnos en nuestra comunidad de Telegram, donde aparte de ser por donde contactamos a los ganadores para poderles dar esos $100 de premio, también intentamos aportaros valor con información, gráficos, análisis personalizados y todo lo que necesitáis para estar al tanto día a día del mundo de las criptomonedas y de la economía en general. Así que tenéis los dos links en la descripción arriba de todo para registraros en Bybit y para seguirnos en nuestra comunidad de Telegram, que es obviamente completamente gratuita. Y os insisto tanto en el tema de que entréis a nuestra comunidad porque el día 12 de noviembre, como podéis ver, vamos a copiar la imagen, cerramos esto y la pegamos aquí rápidamente. Ponía esta imagen exactamente el día 12 de noviembre, hace aproximadamente 8 días, donde podéis comparar que ya marcábamos estas dos zonas y les decía a la gente de mi comunidad que seguramente pasaríamos unos cuantos días haciendo esta especie de zigzag y siempre que podríamos aprovechar estos pequeños rebotes, como veis justo llega a la zona marcada y hace el rebote hacia abajo, lo mismo en la parte de abajo, de nuevo hacia arriba, pudiendo convertir este tipo de movimientos en operaciones que podríamos abrir y cerrar al cabo de unas horas y sacar ese beneficio, que al final, cuando estamos en un mercado con tanta volatilidad y sobre todo en un momento de tanta indecisión, es mucho mejor operar de esta forma rápida y guardarnos esos beneficios que meternos en algo que podría volver a desplomarse mucho más y comernos esa caída. Pues bien, aquí tenéis el ejemplo del por qué os animo siempre a meteros en nuestra comunidad, porque intentamos daros un valor que gratuitamente no vais a conseguir en ningún lado. Y nosotros, claro, más que contentos de poder ayudaros día a día. De hecho, cuando puse esta imagen hace 8 días era aproximadamente cuando estábamos por esta zona de aquí, si no me equivoco, porque está en temporalidad de 1 hora, estábamos por esta zona de aquí, justo aquí más o menos, y como veis al final se fue cumpliendo todo perfectamente lo que ya anticipamos una semana antes. Una locura. Bien, pero ¿qué nos espera ahora para Bitcoin? En principio parece que estamos formando un típico patrón de banderín bajista, donde después de esta gran compresión que ha formado el precio tendríamos una probabilidad un poquito mayor de romper a la baja. Pero claro, esto no significa que vaya a ocurrir seguro, sino que simplemente hay más probabilidades de que lo haga. Si nos fijamos también en temporalidades mayores, puede quedarnos bastante claro que este movimiento coincidiría perfectamente con una rotura a la baja que también conectaría con la parte media del gran canal bajista del que venimos desde hace tantos meses, proporcionándonos un target más o menos de entre los 11.800 y los 12.000 dólares por Bitcoin. Hay muchos escépticos que dicen que esto no podría pasar, pero claro que puede pasar. Venimos de una situación macroeconómica pésima, posiblemente una de las grandes crisis de la historia, si no la peor, y además tenemos que añadir todas las tensiones y todos los cambios que se están produciendo a nivel macroeconómico. Pero sobre todo hay algo que me inquieta. ¿Recordáis esta gran cuña que se estaba formando en el SP500 y que ya se había repetido en crisis anteriores? Bueno, la vamos a dejar ahí un poquito apartada y quiero pegaros
esta imagen que también os enseñaba en primicia en la comunidad de Telegram. Se trata de las pivotaciones que hace la Fed modificando su estilo de políticas económicas a lo largo de los años, sobre todo cuando suceden estas crisis y, como hemos visto durante este año, han empezado a subir esos tipos de interés. Si os fijáis, cada vez que suben las tasas de interés justo para intentar arreglar problemas como la inflación o lo que está pasando durante todo este año, el mercado ya venía subiendo y justo cuando ocurre ese pivote, que sería en este caso cuando la Fed decida dejar de subir esos tipos y empiece a rebajarlos poco a poco, a suavizar un poquito el coste del dinero, justo en esos momentos que deberían ser positivos para el mercado, ¿qué pasa? Que es cuando el mercado empieza a desplomarse. Niveles de un 51% menos en el año 2000, 58% menos aún en el 2007-2008, tenemos también el ejemplo del 2019 con un menos 35% y estamos esperando ese pivote en el año 2023. Estamos en este punto. ¿Qué va a pasar esta vez? ¿Va a ser diferente? Máticamente no lo sería, con lo cual podríamos esperar también otras caídas al nivel de las crisis anteriores. Además, si también tenemos en cuenta que la situación es mucho peor que, por ejemplo, el año 2000 o el año 2028, y en esos momentos cayeron los mercados entre un 50 y 60%, la caída que podemos estar esperando podría ser mucho mayor. Y obviamente, si el SP500 y el resto de mercados colapsan, a Bitcoin le va a pasar lo mismo. Esto se ha dado siempre desde los últimos 50 años. Así que, hombre, cuanto menos deberíamos tenerlo en cuenta y no volvernos completamente locos cuando los 4 influencers de turno te dicen que, bueno, ya nos vamos a los 100.000 directamente, o como pasó cuando estábamos en los 18.000, 19.000, 20.000, que el primer día alcista que tuvimos ya empezaban a salir vídeos haciendo mis primeras compras, se viene Bitcoin a 30.000, a 50.000, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Que hemos seguido cayendo, exactamente como os llevamos avisando durante todo el año y explicándonos que no debemos ser maximalistas con las criptomonedas, porque van a sufrir igualmente, porque sea un activo nuevo y que muchas veces sea pues descentralizado, que sea diferente entre comillas a lo antiguo. Todo el mercado está conectado, los que mandan son los market makers, las grandes instituciones, y claro que Bitcoin podría ser esa reserva de valor en el futuro, pero cuando tenga un market cap mucho mayor y que no sea simplemente una hormiguita debajo de una gran bota que sería pues los mercados tradicionales y el sistema financiero en general, que al final la Fed puede moverlo a su gusto cuando le convenga. Así que claro, viendo esto, recordamos el análisis que os traía hace un par de meses y podría quedar muy pero que muy claro que en el momento que se produzca esta rotura y nos llevara por lo menos a esos $2.500 en el SP500, podría ser también cuando Bitcoin fuera a testear puntos muchos más bajos de los cuales estamos acostumbrados últimamente. Yo, por ejemplo, llevo en este mercado desde 2014 aproximadamente, ya he visto precios de todo tipo para Bitcoin, lo he visto subir de 600 a 20.000, de bajar de 20.000 a 3.000, de volver a subir a 60.000, etcétera, etcétera. Y esto es lo que siempre pasa con los nuevos mercados, como pasó en su momento con las .com, con Amazon, etcétera, etcétera, que al principio, los primeros años, explotaron, tuvieron la típica corrección institucional donde bajaron un 90, un 95%, y después solamente los activos que tuvieran una utilidad de cara al futuro fueron los que continuaron esa subida a lo largo de los años, pero una subida mucho más sostenida y con mucha menos volatilidad. Y seguramente muchos tengáis esa duda de, pero Seo, si en los momentos en los cuales pivota la Fed deberían ser positivos para el mercado. Sí, efectivamente, a largo plazo son positivos, pero en ese momento en concreto los grandes traders profesionales, las instituciones, los grandes market makers, que son los que manejan el mercado y que actualmente poseerían más del 98%
90% del capital que vemos en esos gráficos vendrían ya posicionándose meses atrás, como os hemos dicho en este canal que estábamos haciendo, ya que utilizando un análisis más orientado al macro, a estructuras mensuales, trimestrales e incluso anuales, pueden y podemos llegar a orientarnos de hacia dónde va a ir el precio. Y entonces, antes de que todo el mundo pueda reaccionar, ellos ya llevarían comprando o vendiendo muchos meses atrás. Ya estarían 100% posicionados para esas grandes caídas mucho antes. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros como siempre que si queréis participar en esos sorteos semanales de $100 en USDT, que solemos hacer 2 o 3 semanales, a partir de ahora los daremos todos por nuestra comunidad de Telegram, completamente gratuita. Seguidnos y también, requisito imprescindible, registraros desde el link que tenéis en la descripción en Bybit, para que yo pueda ir controlando quién pertenece a nuestra comunidad y también pueda acceder a mandarle un mensaje o un email más fácilmente y entregarle esos premios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.